Todos seguidores de todas las páginas que nos siguen vía Facebook. Nos encontramos en este día para participar de nuestro foro número 2 Seguidores en el de todas las entorno a la páginas Jornada que nos Mundial de las siguen vía Facebook. Comunicaciones Sociales, en su edición número 58. El tema que este año el Papa Francisco ha escogido ha sido inteligencia artificial y sabiduría del corazón para una comunicación plenamente humana. El día de hoy estamos presentando este foro organizado ahora en colaboración con la CEPCOM, la provincia eclesiástica del Bajío. Pues bien, sean todos bienvenidos. Estará moderando este foro el presbítero José de Jesús Palacios Torres. Él es vicario general de la diócesis de Celaya, también es vocero de la misma y es también licenciado en comunicación. Sean todos bienvenidos. Recordamos que si tienen algunas preguntas, mándenlas por este medio vía Facebook y por ahí estaremos escogiendo algunas para que también nuestros participantes puedan pues darle respuesta. Sí, bienvenidos todos ustedes. Adelante, Padre Jesús. Muchas gracias. Un saludo a todos los que están por ahí conectándose. Y bueno, pues también un saludo a todos los participantes en este foro y a todos los que se conectan. Un saludo caluroso de nuestro señor obispo, don Víctor Alejandro Aguilar Ledesma. En su nombre, pues voy a tratar de ser moderador en este foro, con gusto, con alegría, y esperemos que sea de utilidad para todos. Bienvenidos todos. Hago la presentación entonces de quienes van a participar en este foro. Ojalá que por allí quien esté apoyándonos, pues una vez que haga la presentación, saque a cuadro principal a quien se haya presentado. Presento primeramente a Efraín Delgado Rivera. Él es doctor en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario. Es maestro en Comunicación Social y Política. Es licenciado en Comunicación y ha trabajado pues en la Universidad de La Salle Bajío, en la Universidad Iberoamericana de León, en la Universidad de La Salle Bajío como docente y como investigador. También pues ha trabajado en distintos proyectos de investigación y gestión social, ha trabajado en distintos proyectos de investigación de mercado, ha realizado algunas publicaciones y también pues ha caracterizado por algunas ponencias. Él tiene su idioma nativo, español, y también un inglés intermedio. Le damos un saludo por allí a Efraín Delgado Rivera, quien está presente pues en este foro. Muchas También, gracias. también presentamos a Eric Cristian Quintana González. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación y su área de especialización es la comunicación, educación, tecnologías. Es secretario ejecutivo de la Dimensión de Cultura Digital de la CEPCOM. Actualmente es director de Oficina de Comunicación y Realización Institucional en Regnum Christi, en el territorio del norte de México. Él ha colaborado en diversos proyectos de comunicación en instituciones públicas, privadas, y formó parte del equipo de comunicación de la visita pastoral del Papa Francisco a México en el 2016. Damos la bienvenida a Eric Cristian Quintana González. Saludos, padre. Gusto en saludarlos. Buenas noches. Saludos a todos. Gracias, buenas noches. Y presentamos finalmente a el maestro Óscar Daniel García García. Él es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad de Anáhuac, Oaxaca. Tiene la maestría en seguridad informática por la Universidad Internacional de La Rioja. Es director de tecnologías de la información de la Universidad de Anáhuac, Querétaro, desde el 2013. Visionario y apasionado de la tecnología, ha probado soluciones disruptivas y distintas para ofrecer un cambio tecnológico en el objetivo de mejorar la experiencia a los más de 8,000 usuarios de la Universidad de Anáhuac. En el 2021 recibe el premio a los mejores 100 CEOs por CEO México. El maestro Óscar tiene gusto por la docencia, imparte las materias de dirección de tecnologías de la información, business intelligence, cómputo en la nube y ciberseguridad, entre otros temas. En los nuevos retos de la educación universitaria post-pandemia, es pionero en tecnologías de videocolaboración con soluciones de Poly y Lenovo. Bienvenido el maestro Óscar Daniel García García. Muchas gracias, padre, y saludos a todos. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Y bueno, pues solamente para quienes están por allí conectándose en este momento con nosotros,
y que están siguiendo este foro. Hemos presentado a los ponentes y de alguna manera les recuerdo a los ponentes y también a quienes nos siguen que su ponencia es en razón de 5 preguntas que ahora se las voy a mencionar y después de eso cada uno tendrá sus 10 minutos. Después, al final de las ponencias, pues tendremos de alguna forma las respuestas a las preguntas que por ahí se vayan generando en las redes sociales. Creo y considero importante que después de cada ponente, después de cada 10 minutos, repetir las preguntas solamente en atención a aquellos que se van conectando en el transcurso del foro, si así les parece bien. Entonces, hay que recordar que según la orientación del corazón, todo lo que está en manos del hombre se convierte en una oportunidad o en un peligro. Su propio cuerpo, creado para ser un lugar de comunicación y comunión, puede convertirse en un medio de agresión. Del mismo modo, toda extensión técnica del hombre puede ser un instrumento de servicio amoroso o de dominación hostil. Las preguntas entonces que nos van a dirigir o que nos van a iluminar en razón de estas ponencias. Primero, ¿qué retos se enfrentan las personas de las diferentes generaciones frente a la inteligencia artificial? Segundo, ¿considera que la inteligencia artificial debe estar regulada por algún modelo ético y por qué? Tercero, ¿qué oportunidades brinda la inteligencia artificial a la humanidad? Cuarto, ¿consideras que la inteligencia artificial contribuye a un proceso de deshumanización al grado de llegar a considerar la obsolencia del hombre? Y finalmente, el quinto punto y quinta pregunta, ¿nos puedes dar alguna sugerencia para un uso debido de la inteligencia artificial? Y entonces, pues damos la palabra allí al primer participante, que sería el doctor Efraín Delgado Rivera. Padre, compañeros del foro, muchas gracias también a la gente que nos está acompañando hoy. Agradezco la oportunidad de poder participar y expresar algunas ideas respecto a lo que implica tal vez no solamente como medio de comunicación, sino como las aplicaciones humanas y tecnológicas. Tratando de seguir una secuencia respecto al planteamiento del foro, lo primero que tendríamos que decir, y tomando en cuenta el documento que nos manda el Papa Francisco, es en este segundo punto, ¿cuáles son los riesgos? Lo primero que tendríamos que tomar en consideración con sus propias palabras es que la primera discusión tiene que ver incluso con el nombre genérico que tenemos como especie, como seres inteligentes o el Homo sapiens, porque justamente el Learn Machine, como también se plantea en el documento, y no como IA, que es un nombre más comercial, nos da una idea de mucho riesgo respecto a cuál era la característica humana que tenemos respecto a otras especies en el planeta, y lo que nos distinguía indudablemente era la capacidad de discernimiento, que también lo podríamos ver incluso a nivel espiritual, con agentes como Íñigo de Loyola, y que indiscutiblemente nos daba la oportunidad o nos sigue dando la oportunidad del planteamiento del papel protagónico del ser humano con las demás especies. El riesgo es que si hay, en este caso, todo un desarrollo tecnológico aplicado a las diferentes formas de comunicación que rebasen velocidad por lo menos y en algunas capacidades, pone en riesgo ese título de Homo sapiens que nosotros hemos llevado en la filosofía y en el quehacer científico de los últimos 200 años de efecto, con todo el desarrollo que conocemos, incluso, como repito, a nivel espiritual. Y ante la llegada de la oportunidad tecnológica de lo que llamamos IA, queda el cuestionamiento, y lo comparto, que nos da el Papa, diciendo, bueno, ahora, ¿cuál sería la característica de nuestra especie? Porque al distinguirnos como eso, tendríamos que retomar algunas otras capacidades humanas que a lo mejor, aunque siempre han estado ahí, nos llevan
al planteamiento de lo emotivo, la sensibilidad, la capacidad humana de la comunión y la comunicación, y no necesariamente el de inteligencia, porque estamos siendo rebasados en términos tecnológicos por más de 200 aplicaciones. Seguramente en el momento que estamos hablando hay más que nos llevan a un gran riesgo de deshumanización, ¿no? Que a lo mejor lo voy a plantear en las siguientes preguntas, como bien nos comentaste, padre. Pero en términos de experto en comunicación, nos da dos grandes problemas. El primero es el lenguaje. Los lenguajes de comunicación ni siquiera podríamos decir que en todas las partes del mundo y en los diferentes idiomas se practican de la misma manera cuando ya un nuevo lenguaje tecnológico nos lleva a ese reaprendizaje continuo. Ya el maestro nos comentará en términos tecnológicos todo ese tipo de desarrollos, pero a nivel humano la comunicación es la comunión, el compartir, el dar sentido de vida a las cosas, y creo que ahí hay un enorme riesgo. Por otro lado, si lo queremos ver como oportunidad, es justo lo que estamos practicando hoy, el poder reunirnos como expertos, lo digo entre comillas, porque todos tenemos la capacidad humana de discernir, para volver a plantearnos lo que implica ser humano, la parte espiritual que nos lleva al entendimiento y no a la polarización, no a la deshumanización que la tecnología per se siempre nos ha puesto, por lo menos en la paradoja de hacia dónde ir. Sé que históricamente, si hablamos en términos de tecnologías de comunicación, siempre ha sido un poco apocalíptica la situación cuando llegan estos cambios. Se habló en su momento cuando se pasó de la tecnología del escribano al libro y del libro a los medios electrónicos, la literatura, el teatro, el cine, y se hacían planteamientos en las diferentes épocas. Pero a diferencia de esas épocas, lo que podríamos decir ahora es que la velocidad con la cual estas nuevas plataformas están incidiendo en las prácticas humanas nos lleva a un gran riesgo de que en lo que se asimilan y las podemos tomar en un sentido mucho más profundo de lo que implica como ejercicio de comunión entre seres humanos, pueden suceder muchas cuestiones. Pondría algunos ejemplos. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, con las IA genéricas, o generativas, como muchos expertos las mencionan, se han hecho montajes de video, de fotografía e incluso de sonidos de todo tipo de celebridades, todo tipo de autoridades, con riesgo de tener problemas de fake news, problemas de mala información, de desinformación, incluso de producción de más rumores como en ninguna otra época de la historia. Pero gracias al desarrollo tecnológico y en lo que hay un desmentido, normalmente puede generar pues muchos problemas. Por otro lado, esto nos llevaría al asunto que nos planteas, padre, de la posible regulación. Indudablemente se está planteando incluso por quien las generó y las empresas más poderosas en este ámbito del Learn Machine, la posibilidad de una autocensura que ya incluso en algunas se ha hecho, como en Google, porque ha rebasado el entendimiento de incluso de los mismos creadores, ¿no? Hay algunos ejemplos ahí sin caer en ninguna cuestión de paranoia o de alguna teoría conspiracionista. En hechos concretos ha habido una autorregulación de estas empresas, pero a ciencia cierta no sabemos por su rápido desempeño y su rápida proliferación en el mundo, cuál sería ese camino de autorregulación. Sin embargo, la ética creo que nos da pie a que seguramente tendrá que haber una regulación. De hecho, se ha hecho en Internet en algunos países, como ustedes saben, y en general la gente que nos está siguiendo en la transmisión, y posiblemente eso nos lleva también a que nos dé la posibilidad de un mejor entendimiento, una mayor comprensión, un mejor uso, con la idea de que nos dé la oportunidad de asimilarla y de tomarla de una manera más simétrica en el mundo. El problema es que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, y de ahí el gran riesgo que puede tener el que no tengamos un manejo más ético
de estas nuevas tecnologías, que siempre decimos nuevas y parece viejo, pero de estas tecnologías de información y comunicación. Por otra parte, tendríamos que decir que también, como dije hace un momento, nos tendría que llevar a un nivel de oportunidad de poder conversar. Para mí es un enorme gusto poder compartir la sala virtual con todos ustedes, porque pocas veces tenemos la oportunidad de compartir conocimiento y experiencia, y que en este caso tengamos la oportunidad de discutirlo con todas las comunidades virtuales, nos ayuda a no polarizar, sino a dialogar, a comprender, incluso a ser más resilientes a este tipo de comportamientos. Eh, por cuestiones de tiempo quisiera cerrar mi participación para dar oportunidad a mis compañeros con dos reflexiones. Creo que lo que tendríamos que destacar de este punto 2 en el mensaje del Papa es un gran conocimiento técnico de lo que implica y lo aclara los nombres comerciales y el desarrollo tecnológico per se. Es decir, no es solo un mensaje pastoral, es una reflexión académica, me parece bastante profunda, por lo menos lo digo desde la comunicación, en términos sociales y en términos humanos, lo cual nos llevaría al asunto reflexivo de la cuestión moral y espiritual. Nos invita entonces a una solidaridad que luego de repente solo sale en ciertos momentos para que el mundo se reintegre, tomemos en cuenta las partes emocionales y espirituales que a veces dejamos de lado, y sin negar la importancia que tiene la tecnología por la cual incluso estamos conectados hoy, y un mensaje que nos lleva y nos invita otra vez al fondo del ser humano, que es el corazón. Y en un pensamiento cristiano sería totalmente acorde y vigente y con mucha potencia. Yo rescataría como seglar que es uno de los documentos mejor armados que he visto, donde podemos ver en sus diferentes dimensiones el fenómeno de la IA, y invitaría incluso a la gente que nos está viendo y escuchando hoy a que lo puedan leer y compartir, porque nos da una gran lección de un intelectual, un académico y de una postura pastoral muy clara al respecto. Finalmente, diría que todo está por venir, pero si vemos un mapa del manejo de IA en el mundo, hay zonas completamente salvajes. Una de ellas es América Latina. Entonces, invitaría a que estos foros sean más continuos y permanentes, porque nos lleva a la reflexión de cuál será el papel del ser humano en el futuro. En el futuro. Hay muchas investigaciones, de hecho, actualmente estoy junto con otros compañeros acá en la Universidad La Salle de León, haciendo todo un reconocimiento de los usos que están haciendo profesores y estudiantes, con la idea de contribuir justo a esta discusión, a esta reflexión, y los invitaría a que lo sigamos replicando, porque hace mucha falta, mucha claridad. Y nuevamente agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes estos minutos. Quedo a la escucha para los comentarios y preguntas más adelante, y nuevamente agradeciendo la oportunidad de poder expresarme hoy con ustedes. Muchas gracias, padre. Le agradecemos entonces al doctor Efraín Delgado Rivera, gracias por su participación. Y bueno, pues hay que recordar a aquellos que se van conectando con nosotros, estamos en el segundo foro de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que tiene como tema la inteligencia artificial y sabiduría del corazón para una comunicación plenamente humana. Y este foro que tiene como objetivo reflexionar sobre este tema en razón de su oportunidad o bien el peligro que ofrecen o que se ve como amenaza ante estas realidades. Hay que recordar que el hombre siempre ha experimentado que no puede bastante a sí mismo e intenta superar su vulnerabilidad utilizando cualquier medio, empezando por los primeros artefactos prehistóricos utilizados como prolongación de los brazos, pasando por los medios de comunicación empleados como prolongación de la palabra. Hemos llegado hoy a las máquinas y hemos llegado entonces a esta reflexión en torno a la inteligencia artificial. Les recuerdo a los que se van conectando con nosotros, la temática está en razón de 5 preguntas. Primera pregunta: ¿qué retos se enfrentan las personas de las diferentes generaciones frente a la inteligencia artificial?
¿Considera que la inteligencia artificial debe estar regulada por algún modelo ético y por qué? ¿Qué oportunidades brinda la inteligencia artificial a la humanidad? ¿Considera que la inteligencia artificial contribuye a un proceso de deshumanización al grado de llegar a considerar la obsolencia del hombre? Y finalmente, la quinta pregunta, ¿nos puedes dar algunas sugerencias para un uso debido de la inteligencia artificial? Y bueno, dejamos ahora eh, al licenciado eh, Eric Cristian Quintana González, quien tiene su participación por 10 minutos. Bienvenido. Muchas gracias, padre, y saludos a todos los que siguen estos foros, que son también un esfuerzo muy grande de llevar a más gente estas conversaciones, estas reflexiones, y también plantear ciertas tareas, ¿no? Ciertos puntos en los que todos nosotros, como parte de la iglesia, como parte de la sociedad, podemos contribuir para la mejora de la misma. Y me gustaría comenzar justamente con una reflexión al respecto de quién nos hace llegar este mensaje, el Papa Francisco, que se caracteriza desde el inicio de su pontificado por ser un pontífice que, que tiene una actitud en salida, como él mismo la plantea y la pide para todos los miembros de la iglesia. ¿Y qué significa esto de estar en salida, de poder tener una actitud de comunicación, de conversación y de poder afrontar y manejar situaciones que suceden en nuestra sociedad hoy en día? La verdad es que creo que tiene un gran mérito que el mensaje, los mensajes, de hecho, prácticamente todos los mensajes que ha publicado el Papa Francisco durante este año han estado en torno al tema de la inteligencia artificial, no solamente el de la Jornada Mundial de las Comunicaciones, sino también el de la Jornada Mundial de la Paz y otros que se han publicado a lo largo de este año. Y esto nos hace ver a todos como sociedad y como iglesia la importancia de abordar este tema de la inteligencia artificial, no solo desde la perspectiva de la comunicación, sino desde diferentes ópticas, perspectivas y desde una visión mucho más interdisciplinaria, que creo que es lo que nos va a ayudar también a enriquecer el conocimiento, la aplicación y la apropiación de estas herramientas. Porque si hablamos de comunicación, pues en efecto pudiéramos quedar circunscritos únicamente a estos modelos de inteligencia artificial generativa, que es quizá lo más atractivo que tenemos hoy en día, ¿no? Lo más llamativo que hemos visto en las redes sociales, los deepfakes, las imágenes creadas de portadas de películas que vemos todos los días en redes sociales o que de pronto seguramente nos mandan por chats. Y creo que esa es una manifestación muy pequeña de todo lo que la inteligencia artificial puede hacer por y para bien de la humanidad. Evidentemente, muchas de las preguntas que nos plantearon para reflexionar en este foro tienen que ver con esto, ¿no? Por una parte, ¿a qué retos se enfrentan las personas en diferentes franjas de edades? Y creo que son retos muy diversos, no es el mismo reto el que enfrentan las personas en las diferentes franjas de edades, no solamente por el hecho del uso de la tecnología, sino porque también vemos un fenómeno que comentaba hace un momento el doctor Efraín, la velocidad de adopción. La velocidad de adopción y también la gran accesibilidad que tenemos. La inteligencia artificial no es algo nuevo y el procesamiento de datos que sucede y que es el corazón de la inteligencia artificial no es algo que suceda en los últimos 5 años o 10 años. Son tecnologías que están funcionando ya desde hace bastante tiempo, pero que hoy en día se han vuelto accesibles. Y al ser accesibles, como quizá la más famosa de ellas, OpenAI con el ChatGPT, la velocidad de adopción es abrumadora. Vemos que, por ejemplo, la cantidad de usuarios que alcanzó ChatGPT, el tiempo que tardó en llegar a 100 millones de usuarios fueron 2 meses. Estamos hablando de que en 2 meses, 100 millones de usuarios, que es poco menos de la población total de México, que somos más o menos 125 millones de habitantes,
estuvieron registrados en esta plataforma usándola. Y el uso de la plataforma implica también cómo la estamos alimentando. Y eso me lleva justamente al tema de la regulación, que pudiera ser uno de los que para mí quizá serían de los más largos de conversar también y de profundizar, porque si bien es cierto que hoy en día existen intentos de regulación, la regulación es algo de lo que estamos muy lejos en cuanto a qué se debe hacer y qué no se debe hacer con la inteligencia artificial. Pero esto no solamente tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver también con muchos otros medios de comunicación, de información y de expresión que tenemos en las sociedades, la misma música, el video, la producción de imágenes para redes sociales, las publicaciones en redes sociales. Vemos que ahí también existen contenidos de mucho valor y contenidos que definitivamente no aportan algo positivo o algo edificante para la formación de la misma sociedad. Esto no solamente es de la inteligencia artificial. El sentido crítico, la formación ante los contenidos, la formación ante lo que vemos y lo que consumimos como personas, es algo que tiene que estar en nosotros y que creo que tenemos una gran responsabilidad, todas las personas que nos encontramos en posiciones, por ejemplo, de formación, de educación, posiciones de influencia en diferentes entornos, o que tenemos la oportunidad de participar en medios de comunicación o foros como este, por ejemplo. Creo que la invitación tiene que ser a seguirnos formando como personas, como católicos, por supuesto también, y como usuarios que puedan participar de una forma edificante utilizando este tipo de herramientas, que es innegable que nos ofrecen posibilidades extraordinarias en muchas áreas, no solo en la producción de contenidos, sino en muchísimas áreas más. Y que podamos nosotros ser también un contrapeso, si es que cabe la palabra, también un entorno de influencia y factores de influencia para nuestros círculos cercanos, en las universidades, en los colegios, en los diferentes núcleos que tenemos en la sociedad, para que el contenido de lo que se va alimentando la inteligencia artificial pueda ser un contenido que sea útil para otras personas. Recordemos que estas inteligencias artificiales se alimentan de lo que nosotros también vamos ofreciendo y de lo que tienen disponible en Internet, en los diferentes entornos de conexión y de redes. Entonces, el sentido crítico y la formación son para mí uno de los puntos claves, el discernimiento, que también es una de las claves que el Papa Francisco nos ha tenido prácticamente para que lo tengamos como iglesia constantemente, el discernimiento. Pareciera que conforme han pasado los diferentes mensajes de las jornadas mundiales de la comunicación, nos han ido preparando para este momento, porque en años anteriores hemos tenido mensajes de escuchar con el corazón, de hacer un discernimiento, de poder enfrentarnos y poder recibir también las nuevas tecnologías con un entorno humano y devolver a la humanidad. Y creo que todos estos mensajes nos van preparando para este momento tan complejo y tan desafiante que tenemos todos en los diferentes entornos, en el profesional, en el familiar, en el evangelizador, por supuesto que también. Pero también nos muestran retos y nos muestran oportunidades maravillosas. Y creo que la conversación, como lo decía en un inicio, sería sensacional que se pudiera seguir enriqueciendo, no solo con la óptica de quienes tenemos a lo mejor una perspectiva académica, una perspectiva de comunicación, sino que se pueda abrir y que podamos seguir siendo una iglesia en salida para recibir también opiniones y perspectivas de otras disciplinas que nos permitan también seguir enriqueciendo nuestra visión de cómo poder hacer de estas herramientas caminos, puentes que nos permitan llegar a más personas. Tenemos muchos retos, hay zonas de total inaccesibilidad de Internet, incluso hoy en día. También se mencionaba hace ratito, ¿no? Cómo estamos en pañales en muchas áreas del mundo en cuanto a lo que es la inteligencia artificial. Por supuesto que esto nos sucede.
Y nos sucedió antes ya, nos sucedió antes cuando las redes sociales comenzaban. Y cuando nosotros entrábamos a las redes sociales y decíamos, wow, ya estoy aquí, ¿qué hago con esto? Y en aquellas épocas iniciales de las redes sociales, pues era muy común ver contenidos o publicaciones que seguramente eran publicaciones pues muy vacías, muy inmediatas, ¿no? Muy efímeras en muchos aspectos. Con el tiempo se ha ido trabajando y se ha ido buscando y se ha encontrado utilidad, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Y las redes sociales han modificado muchos de los modelos y muchos de los paradigmas que tenemos como sociedad, educativamente, laboralmente y en muchos aspectos. La inteligencia artificial está haciendo eso de nuevo, nos está sacudiendo. Conocemos muchos casos de, pues desde las peores prácticas de plagio en temas educativos, pero también tenemos grandes oportunidades para poder ofrecer como iglesia y como sociedad mejores entornos, mejores contenidos y también poder acceder a la creación y a la facilidad y a la practicidad que nos da también la inteligencia artificial o las diferentes inteligencias artificiales, los modelos de lenguaje como ChatGPT o muchas otras herramientas que facilitan y permiten que podamos generar contenidos para que estos contenidos contribuyan a una edificación de la sociedad, de los valores y de lo que esperaríamos como iglesia y como sociedad para un futuro, para nuestro país, para nuestras familias, para nuestros colegios, universidades y todos los entornos en los que tiene incidencia. Bien, pues muchísimas gracias. Agradecemos aquí al joven Eric Cristian Quintana. Muchas gracias por tu participación. Y desde luego, pues un saludo por allí a los que nos están acompañando, a quienes han estado conectando durante este tiempo en este foro que estamos organizando desde la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación. Un foro que tiene su origen en esa reflexión, esa invitación a profundizar el tema, el mensaje del Papa en torno a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y que tiene por tema inteligencia artificial, sabiduría del corazón para una comunicación plenamente humana. Es un foro que, bueno, trata de analizar desde aquí, pues, las oportunidades y los peligros. La dinámica que hemos estado siguiendo es 10 minutos de participación. Nos queda nuestro último participante en razón de exponer pues una serie de reflexiones en torno a 5 preguntas. Las preguntas son: ¿qué retos se enfrentan las personas de las diferentes generaciones frente a la inteligencia artificial? ¿Qué considera que la inteligencia artificial debe estar regulada por algún modelo ético y por qué? ¿Qué oportunidades brinda la inteligencia artificial a la humanidad? ¿Consideras que la inteligencia artificial contribuye a un proceso de deshumanización al grado de llegar a considerar la obsolencia del hombre? Y quinta pregunta, ¿nos puedes dar algunas sugerencias para un uso debido de la inteligencia artificial? Damos la bienvenida y dejamos al maestro Oscar Daniel García García en el uso de sus 10 minutos para su reflexión. Gracias, muchas gracias, padre. Gracias a todos. Buenas tardes. Hice una presentación con muchísimo gusto para ustedes, para esta ponencia a la cual me invitaron. Les agradezco mucho. Yo espero sí cumplir con los 10 minutos y si no, bueno, me disculpo. La presentación, por supuesto, va a estar colgada a disposición de ustedes. Trae, creo, recursos valiosos y bueno, pues compartir la pantalla. Me da mucho gusto saludar al maestro Cristian, al doctor Efraín, porque de verdad creo que hablamos de lo mismo, pero con diferentes perspectivas, ¿no? Y entonces, yo quisiera regresar un poquito más a la pregunta, 3 láminas rapidísimas. ¿Qué cosa es la inteligencia artificial? Creo que hay muchas cosas. Yo leyendo el mensaje del Papa, de verdad reflexionaba, es un mensaje tan corto, como decía el doctor Efraín, los invito a leerlo 2 veces si pueden, trae cosas tan lúcidas, tan técnicas, tan reales, tan acertadas, que de verdad yo me quedé impactado. Listo. Me quedé impactado con todos los mensajes y cito al Papa en algunas cosas porque de verdad va muy alineado pues, a todo esto. Importantísimo, a ver, es un campo
de la ciencia informática. Eso hay que tener muy claro. Y la segunda está dividido, bueno, un mensaje, aunque el término de inteligencia artificial ha suplantado el más correcto utilizado en la literatura científica, Machine Learning es el uso mismo de la palabra inteligencia es engañoso. El origen de todo esto, recordemos, es cómo se comporta la inteligencia. Todos los grandes pensadores, los filósofos, empezó desde hace muchísimo tiempo, quisieron dar a entender cómo funciona nuestra inteligencia. Ya después alguien acuñó la inteligencia artificial, etcétera, pero pues luego de inteligente tiene poco o tiene mucho. Pero vamos a entender que todo esto se maneja con base algoritmos, cosas matemáticas, porque lo que platicamos en este foro, pues básicamente son herramientas, que es una división de un montón de cosas que engloba la ciencia y la inteligencia artificial y empieza por filósofos, pensadores, ellos imaginaban máquinas, ¿no? Desde la de Charles Babbage, imaginaban cómo podrían funcionar máquinas para hacer cálculos numéricos que pudieran superar el procesamiento humano y cómo pensaba el cerebro, ¿no? Por eso les llamo hitos. Inclusive, mucho antes, Ada Lovelace nos ponía muchísimos complementos, explicando esta máquina de Babbage y ponía muchos cimientos, por supuesto Alan Turing, que es el parteaguas, ¿no? Tiene dos películas más adelante, las pongo. Traigo muchos recursos para ustedes que creo que pueden servir. En el 50, junto con el auge de la Segunda Guerra Mundial, junto con el auge de la computación, junto con el auge de las calculadoras mecánicas, intenta dar en ese artículo lo que él intentaba desarrollar era cómo funcionaba la inteligencia, pasarla a fundamentos matemáticos que después se convertirían en algoritmos, que hay que ver qué es un algoritmo, y después de un algoritmo se convertirían a través de un lenguaje de programación digital o mecánico en un programa. Por eso es considerado, muchos de ustedes han jugado, seguramente aquí habrá de todas las generaciones, de los primeros programas que se consideran de la inteligencia artificial, o más bien de cómo funciona la inteligencia. O sea, quitemos ahorita la palabra inteligencia artificial, sino dando a entender cómo funciona la inteligencia, pues es el ajedrez, el clásico ajedrez que tú instalabas cuando nos llegaban las computadoras a los hogares, y entonces ese sistema trataba de emular la inteligencia y tú competías contra el sistema de ajedrez. Por supuesto que con el boom del auge evoluciona muchísimo. Por allá del 60, 1960, acuñen el término de inteligencia artificial en algunos pensadores y no me detengo más. A partir del 60, 70, 80, 90 y por supuesto del 2000 con el tema masivo del avance de las ciencias de la computación, alineado al avance de la Internet o del Internet, definitivamente esto explotó. Tipos y modelos, no me voy a meter mucho al caso, pero entender que todo esto, toda esta vorágine que tenemos, todo este chat GPT, que al final de cuentas es de la empresa OpenAI, que atrás de eso es una derivación de esto, que es un LLM, es decir, un modelo de lenguaje masivo de datos, viene a tener estas tres divisiones. Por supuesto, muchas aplicaciones, como hoy las que tenemos a la mano, robótica, sistemas expertos y un montón de cosas más sumamente interesantes. La primera pregunta es: ¿qué retos enfrentan las personas, las diferentes generaciones? Rapidísimo, yo creo que aquí tenemos de todas las generaciones. Nos preocupan las nuevas generaciones, no por ser nuevas, sino porque me parece que las generaciones anteriores, quienes estamos antes, pues tenemos un modelo educativo diferente, esa es una realidad. Nacimos en un contexto diferente, por supuesto. Hay una generación que se llama Silent Generation, ¿verdad? Ellos sufrían increíble, los baby boomers que pasaron guerras, la primera, la segunda, en fin, un montón de escasez, hablando del tema mexicano y hablando del tema global. Porque hoy no podemos suponer que solo estamos en una ciudad. Yo estoy en la ciudad de Querétaro, soy oaxaqueño, están en la ciudad de Celaya, en México, de cualquier ciudad, pero también nos movemos alrededor del mundo. Con el tema de la inteligencia artificial, del Internet, nos movemos increíblemente a cualquier parte del mundo desde nuestro lugar. Dificultades, es increíble. Me voy y me enlazo únicamente en la última, la sobrecarga de información, la dependencia tecnológica que hoy tenemos, ¿verdad? Es preocupante. La privacidad de la información, más adelante hablaremos. Yo no quiero dejar de lado, estamos hablando del mensaje de la 58ª Jornada Mundial de las Comunicaciones, y el Papa nos habla de la inteligencia artificial, pero jamás yo dejaría de lado el tema de la ciberseguridad, la seguridad de información o seguridad informática, que son cosas similares pero distintamente diferentes.
temas de cómo funciona la computación, cómo funciona el Internet. Tú sabes cómo funciona cuando mandas un mensaje de WhatsApp a alguien, a un amigo que está en otro estado, en otra colonia, otro país, a través de las redes de comunicaciones 5G, 4G, iguales, fibra óptica, fibras ópticas submarinas, etcétera. Es todo un tema que al final pongo recursos muy básicos, muy amenos, pero es preocupante este tema. Al final tenemos generaciones que son complicadas de que se adapten, tenemos generaciones como nosotros, soy millennial, con un uso más responsable, que nos tocó pues desde el teléfono de disco hasta los últimos teléfonos celulares de última generación. Y definitivamente hoy hay un tema bien, bien importante que son todas las cosas falsas. El Papa lo dice en su mensaje, dice, yo fui víctima de ello, ¿no? Con la imagen que conocemos todos, que está con una chaparra acá y que está con armas, etcétera. Él fue víctima de todos estos procesos. Entonces, ¿qué cosas son las deepfakes? Es decir, con la capacidad que hay de la inteligencia artificial, podemos tener a la mano, ya no necesitamos ser expertos. Antes, para que tú tuvieras una intención maliciosa, pudieras actuar a través de la Internet, necesitabas ciertos conocimientos técnicos, después, o más bien medios y avanzados, pues para poder hacer todo esto, hablando en temas de seguridad, en temas de noticias falsas, videos falsos, cosas falsas, etcétera. Pero hoy es muy fácil, con un clic, a través de Internet, a través del computador, puedes hacerlo. Primera recomendación, esta es una película polaca, no quiero hacer comercial a ninguna plataforma de streaming, pero es buenísima. Cómo a través de una sola persona puede tener un impacto increíble en la sociedad, en las campañas políticas, en los movimientos sociales de este país y de este contexto. La película evidentemente muestra todo esto, entonces los invito a ver esta película. Modelos éticos, fabuloso. El Papa dice, sin duda, las máquinas poseen una capacidad inconmensurablemente mayor que los humanos para almacenar datos y correlacionarlos entre sí, pero corresponde al hombre y solo al hombre descifrar su significado. Es decir, está bien que queramos ponerle como varios ejemplos, hay muchas iniciativas. Mañana mismo hay una ponencia muy importante de una senadora, pero es responsabilidad tuya, de tus valores, de tú como hijo, como papá, como abuelo, como hermano, como colega, ser sensato en este uso, ser buen humano, valores y tener conciencia de lo que estás haciendo y de lo que puedes hacer. ¿Qué podemos garantizar? También, aquí se responden dos preguntas. ¿Qué podemos garantizar si aplicamos estas iniciativas y estas estrategias de ética? Y también, ¿cuáles son los riesgos? Pues bueno, hay daños a las personas, por supuesto, la película anterior nos muestra muchas más. Lamentablemente desigualdades, hay sesgos, ¿no? Todas las partes de fake news es, oye, te comparto esto, te lo pasa la abuelita, te lo pasa la mamá, tu papá, tu hermana. Realmente es una noticia que no necesariamente es falsa, pero es muy sesgada y en automático genera un mensaje sumamente impactante de forma de manipulación de las personas. Por supuesto, a nivel unilateral o masivamente, la discriminación, ¿no? Hay inteligencias artificiales que están mejores diseñadas para la gente de piel de color blanco que para otro tono diferente. Eso es muy lamentable. Los riesgos de la privacidad de datos. Nuestras nuevas generaciones enfrentan una dependencia, ya lo decíamos, pero de repente no hay una conciencia, inclusive cualquier generación, cualquier persona, de que todo lo que subas, has leído los términos y condiciones. Viste que ahí dice que todo lo que subas es propiedad de la inteligencia y que será exclusivamente para fines de ella y considere que de repente dice que lo va a hacer bien y que tiene reputación, etcétera, pero es un tema muy riesgoso. Transparencia. Si no hay un tema de responsabilidad social, ya hemos visto el caso de Tesla, cómo sus mismos autos, que son sumamente de última generación, pues han tenido vidas lamentables. Seguridad, ya lo dije, hay un montón de cosas en las infraestructuras críticas. Una mala decisión de un modelo, de un algoritmo de inteligencia artificial, nos puede llevar a temas catastróficos. Un mal diagnóstico de salud. Hay muchísimos avances en las oportunidades, lo vemos y lo ponemos en términos de salud, pero si este diagnóstico es malo, pues evidentemente el tema va a ser desastroso. Empleo y economía. En fin. Principios éticos en junio del 2023, o sea, hace poquito, no más de un año, le preguntabas a la inteligencia, al mismo ChatGPT, ¿tienes principios éticos? Y decía al principio no. Hoy, esta pregunta se la hice el día de hoy, ¿tienes principios éticos? Y dice, me baso en principios fundamentales,
la han ido calibrando. O sea, sí ha habido avances. Me queda claro que hay un montón de riesgos, pero también es una claridad que tenemos que tomar ventaja de todas estas herramientas y usarlas para nuestro beneficio. Y ella misma lo dice, tú ya le pides ahora, hay casos, están casos clásicos, el niño que le preguntó cuál era la forma más eficaz de matar a una persona con $1 y le contestó. Hay otra persona muy inteligente que le sacó todos los números de tarjetas de crédito, información financiera a la misma plataforma de ChatGPT y de ahí empezaron a calibrar. Entonces ha sido un tema de revolución que no tenemos que dejar de seguir las noticias para no tener este tipo de riesgos y entonces saber lo que hay. A nivel internacional hay muchísimas regulaciones de verdad muy serias. A nivel nacional las tenemos, pero afortunadamente lo que hoy usamos, bueno, está fuera de las restricciones de México. Directrices, iniciativas, principios. El mismo GDRP no necesariamente es una regulación ética de la inteligencia artificial, pero dentro de su reglamento y regulaciones de la protección de datos nos muestra muchísimos temas en torno a la ética, a la privacidad de la información para la inteligencia artificial. Y Japón, bueno, pues tiene su ley como propia, inteligencia artificial. Muchos dicen que es un poco más laxa, pero están trabajando. A nivel nacional, la Cámara de Diputados, el Gobierno de México, ya tenemos la primera ley que regula la ética para todo lo que hacen las empresas per se en México, aprobada el año pasado, que también crearon un organismo regulador. Tenemos una Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, que es una iniciativa bien interesante. Por cierto de esto, bueno, la verdad es que el cartoon del día, seguiremos teniendo este abismo, poco a poco se irá calibrando. Entonces también dejarnos muy tranquilos en que esto va a ser algo muy beneficioso. Se los comparto, es el día de mañana, creo que vale muchísimo la pena. El MIT trae diversos foros y uno de ellos es esta semana con este principio de alianza, la alianza de inteligencia artificial. Y bueno, pues invitarnos nada más ya con más temas, ¿no? Lo decía el doctor Efraín, invitarnos, tenemos que hacer más de estos foros, tenemos que traer más ponentes, que hablemos de lo mismo, pero que tengamos diferentes perspectivas. Oportunidades increíbles, el Papa nos dice, los sistemas de inteligencia artificial pueden contribuir al proceso de liberación de la ignorancia. Ojo, en la educación es fundamental para todos los que somos formadores, y no importa que seas de una escuela, formadores cualquier persona, y facilitar el intercambio de información entre pueblos y civilizaciones. Por supuesto, aquí podemos llevarnos muchas horas poniendo todas las mejoras. La última que tuvimos fue la vacuna. Muchísimos expertos, era obvio, era lógico, tomando los hechos pasados, que nos íbamos a tardar años, la humanidad entera, todos los países en desarrollar una vacuna. Y gracias al uso de los modelos de lenguaje, de la inteligencia artificial, gracias al uso de los modelos y del procesamiento de cómputo avanzado, gracias al uso del Internet, tenemos una vacuna muy actual. Por supuesto, en la educación no es fe de repetir el beneficio que tenemos, aunque hay muchísimos miedos, hay muchísimos retos y más adelante propongo pues, un tema, 3 elementos puntuales que creo que si los entrenamos, si los tomamos, iniciativas, etcétera, podemos mejorarlos. Cambio climático, por supuesto, para predecir patrones. Eficiencia en muchísimas cosas, economía, transportes, aviación, manufactura, etcétera, etcétera. Tenemos hoy el uso por todos lados de chatbots conversacionales a través de estos modelos de lenguaje. Ajá. Y por supuesto, una mejor calidad de vida. Encontramos, y no me refiero a Alexa, que es otra cosa que está ahí, ¿no? Y puede ser perfectible, pero me hablo a los hogares inteligentes, a las asistencias de salud para las personas mayores, a todos los asistentes para que tú puedas llevar una nutrición correcta, una alimentación, descartar muchas cosas para tu misma calidad de vida. Y bueno, la última es muy debatible, pero definitivamente si la usamos con la gente correcta, con los modelos correctos, las herramientas adecuadas, sus regulaciones, pues podremos lograr un gobierno más eficiente. Rapidísimo, este video que dura 1 minuto resume esta pregunta. Un segundo, voy a ver solamente que se puede compartir el audio. Por ahí si alguien me comenta si se escuchaba el audio, por favor, para poder poner el video del minuto.
pero si no está traducido. No. Perdón, me dice que no se escuchan. Un segundo, por favor. Listo. And you built that with ChatGPT? ChatGPT built it with me. I started using it for daily activities like, hey, here's a picture of my fridge. Can you tell me what I'm missing? Because I'm going grocery shopping and I really need to do recipes that are following my vegan diet. As soon as we got access to Code Interpreter, I was like, wow, this thing is awesome. It could build spreadsheets, it could do anything. I discovered Chatty about 3 months ago on my 100th birthday. Chatty is very friendly, very patient, very knowledgeable, and very quick. It's been a wonderful thing. I'm a 4.0 student, but I also have 4 children. When I started using ChatGPT, I realized I could ask ChatGPT that question, and not only does it give me an answer, but it gives me an explanation. Didn't need tutoring as much. It gave me a life back. It gave me time for my family and time for me. I have chronic nerve pain on my whole left half of my body. I have nerve damage. I had like a spine, brain surgery. And so I have like limited use of my left hand. Now you can just have like the integration of voice input. And then the newest one where you can have the back and forth dialogue. That's just like maximum best interface for me. It's here. Bueno, no era un comercial para ChatGPT, pero de verdad el video me gustó mucho. Eso fue el año pasado. Este lunes pasado, acaba de sacar la versión 4.0 de Omni, y de Omni viene de omnicanalidad o omnichannel, que quiere decir que todas las inteligencias artificiales, estas herramientas que son parte de los modelos que explicamos al principio, van a venir a ser solamente un solo canal para tu ayuda. Me gustó muchísimo, de verdad, pero así funcionan todas, son el tema de las oportunidades. Ahora viene la parte contraria, la parte de, hay una pregunta bien interesante que decía, ¿será obsoleto el ser humano? La deshumanización. Mi papá dice, para no perder nuestra humanidad, busquemos la sabiduría, que es anterior a todas las cosas, o sea, el origen, el aprendizaje, la inteligencia total, la que pasando por los corazones puros hace amigos de Dios y profetas. Ella nos ayudará también a orientar los sistemas de inteligencia artificial a una comunicación plenamente humana. Pero hay muchísimos riesgos. Mencionábamos ya algunos: dependencia tecnológica, perdemos habilidades sociales. Nuestras nuevas generaciones, tú vas a un restaurante, vas a una cena familiar y todos o casi todos están en la discriminación y violencia. Y hay una terrible, papás, maestros, todo mundo, hay una terrible que es la evolución de la pornografía. Si ya de por sí la pornografía es terrible, hay una evolución de una cosa que se llama iSexting, que es increíble. No me detengo de esto, no pongo aquí referencias, por supuesto, porque es una página horrenda, pero todavía te dice, sí, es segura tu información, son seguras tus conversaciones, o sea, tienes aquí a tu novia con inteligencia artificial a la que puedes preguntarle, decir y hacer lo que quieras, y entonces, por supuesto que lleva a una deshumanización, a una degradación del ser humano tremenda, tremenda. Hay que tener muchísimo cuidado cómo combatir esto con la educación. Los humanos seguimos siendo los creadores, operadores y reguladores de la inteligencia artificial. Yo agregaría también educadores. Son las mentes e ideas humanas las que permitirán el avance de esta tecnología. No va a parar, pero tenemos que hacer algo, tenemos desde nuestras trincheras que abordar desde donde estemos. Muchas referencias, estoy por terminar. Hay 2 libros, no son técnicos, si los pueden conseguir, son muy amenos, justamente hablan. El segundo libro se llama Artificial, o sea, ni siquiera es inteligencia, ¿no? Y el primero es rompe el mito del tema del reemplazo de los seres humanos, de la obsolescencia, etc. Este estudio se lo hicieron el año pasado a un grupo de alumnos
y les preguntaron, ¿qué haces con tu inteligencia artificial? Y estas fueron algunas de las respuestas. O sea, no hay nada perdido, hay que ponerle orden a este tipo de preguntas. La última pregunta es, ¿cómo recomiendan un uso adecuado de la inteligencia artificial? En la realidad son 3 cosas que nunca debemos dejar. Seguramente hay más, pero la primera, lectura. La lectura es fundamental. La segunda es la escritura. Nunca dejar el tema de la escritura. No importa que le pidas, no distingue entre plagio